Buen día. Buen día. Empecemos la clase. Estamos viendo esto que es aquí. Habíamos visto el rectificador de onda completa con puente de diodos. Y quedó de tarea para ustedes investigar el de onda completa con transformador de derivación intermedia. ¿Quién ha hecho esto? ¿Alguien nos puede explicar cómo funciona este rectificador? ¿Nadie? Nadie se ocupó del rectificador. Bueno, muy rapidito lo podríamos ver así. Decía, les había marcado ahí los voltajes, ¿sí? El voltaje del primario en el transformador se refleja en el secundario multiplicado por un factor que nace de la relación entre el número de espiras, el número de vueltas de estos devanados, ¿no? Que son nada más alambres arrollados en un mismo núcleo magnético. Entonces, si en el primario, que es el lado que está a la izquierda, tengo, por ejemplo, 1000 vueltas, y en el secundario tengo 200, entonces la relación es de 1000 sobre 200, o sea, 10 sobre 2 son 5 veces, ¿sí? Eso significaría que si en el primario pongo 220 voltios de la CRE, en el secundario voy a tener la quinta parte de eso, ¿sí? La quinta parte de 220, más o menos 40 voltios. ¿40? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces habrán 40 voltios, pero que este devanado del secundario está partido en dos. Entonces va a repartir esos 40 voltios en dos mitades iguales, 20 en cada una. Esas son las que se llaman BS y BS. Ya, entonces tengo BS en la parte superior, BS en la parte inferior. La suma de las dos me daría
la relación determinada por el número de espiras primario-secundario. Ahora, ese voltaje del secundario va a seguirlo al voltaje del primario. Quiere decir que cuando en el primario tenga semiciclo positivo, en el secundario también voy a tener semiciclo positivo. ¿Ya? Entonces, si en el primario, voy a dibujarlo aquí, no hay mucho espacio, pero me queda más. Tal vez puedo coger un poquito esto. Eso es lo que quería hacer. No lo traigo aquí. Ya. No voy a dibujar aquí en sí. Entonces, cuando en el primario tengo el semiciclo positivo, decía, este se va a replicar en el secundario. Entonces voy a tener en BS algo así. Semiciclo negativo y así se van alternando, como ya sabemos, ¿no? Bien. Ahora, mientras, y eso lo voy a marcar así, mientras tengo el semiciclo positivo en el secundario, ese, lo que voy a tener es positivo aquí, ¿cierto? Negativo aquí, ¿no? Pero más BS aparece más menos, o sea, negativo aquí, y positivo en este otro, en el mismo punto. Entonces, tengo que el voltaje del nodo central, el punto común de los dos devanados del secundario, es 0. ¿Sí? Entonces, el semiciclo positivo está poniendo un positivo aquí arriba y negativo aquí abajo. Con ello, el diodo 1 puede conducir porque tiene positivo el ánodo. El diodo 2 no puede conducir porque tiene negativo el ánodo. Entonces, habiendo un camino para la corriente, esa corriente va a circular por el diodo 1, por la resistencia y cierra a través del devanado del secundario en su parte superior. Entonces la corriente está circulando en sentido horario y por lo tanto el voltaje en la carga tiene esa polaridad, positivo por donde entra, negativo por donde sale de él. ¿Cierto? Como lo veo gráficamente. Lo veré así. En el primer semiciclo, positivo, ¿cierto? Tal cual el voltaje de ese. Ahora, ¿qué ocurre en el segundo semiciclo? En el segundo semiciclo se invierte el voltaje. Ahora es negativo, ¿sí? Y por lo tanto, negativo aquí arriba, positivo aquí abajo. 0 en el centro. Entonces, en esas circunstancias, el diodo 1 ya no conduce porque tiene negativo el ánodo. El diodo 2 sí conduce porque tiene positivo el ánodo. Entonces,
conduce el diodo 2 lo hace de positivo hacia negativo. Circula corriente en ese sentido, en sentido antihorario. Pasa por el diodo 2 la resistencia, ¿sí? Porque el diodo 1 está abierto. Entonces, otra vez la corriente pasa por la carga RL de derecha a izquierda. Polariza otra vez más menos. Entonces, en el segundo semiciclo, otra vez tengo voltaje positivo en la carga, ¿no? Y este del positivo. Entonces, el semiciclo positivo de el voltaje de entrada me devuelve positivo en la carga. Cuando se presenta el semiciclo negativo en el voltaje de entrada, en la carga también tengo positivo, ¿no? Y eso se va a repetir todo el tiempo. Entonces, lo mismo que en el rectificador de onda completa con puente de diodos, aquí obtengo un voltaje positivo en ambos semiciclos. Entonces se está aprovechando todo el ciclo completo del voltaje de la fuente. Por eso se llama rectificador de onda completa, ¿no? A diferencia del rectificador de media onda, aquí se aprovechan los dos semiciclos, entonces es más eficiente la rectificación, ¿no? Pero seguimos teniendo una variación notable entre picos, ¿no? Porque el voltaje alcanza un valor máximo igual a Vm y un mínimo igual a 0, lo mismo que en el anterior rectificador. ¿Cierto? Sigue habiendo ondulación. Bueno, ya sabemos que este Vm es un poquito mentiroso, ¿no? Porque hay que quitarle el voltaje del diodo. Ahora, si comparamos los dos rectificadores de onda completa, en este rectificador, en cada semiciclo hay un diodo que conduce. Entonces, debemos restar 0,7. ¿Sí? Entonces aquí debo restarle al Vm 0,7 voltios. Pero, ¿qué pasa con el rectificador de onda completa en puente? Por cada semiciclo, ¿no? En el semiciclo positivo, por ejemplo, teníamos que conduce el diodo 1 y también conduce el diodo 3, porque circula la corriente así. Entonces, hay dos diodos conduciendo, dos diodos sin conducir. Como en cada diodo que conduce cae en 0,7, entonces aproximadamente en el pico ya no tenemos que restar 0,7, sino el doble. .07 por cada diodo que conduce, ¿cierto? Entonces, 1.4 voltios aproximadamente es lo que debemos restar en el pico, ¿no? Eso, comparando los dos rectificadores de onda completa, encontramos que el voltaje pico se ve reducido en el rectificador con puente de diodos en 1.4 voltios. En cambio, en el rectificador con transformador de punto medio, solamente la reducción en el pico es 0,7 voltios.
Bueno, desde luego que la otra diferencia está en los diodos que no conducen, ¿sí? En cada semiciclo, decíamos, en este último hay un diodo que conduce y el otro que no conduce. Pero ese diodo que no conduce no es que se vaya de vacaciones, ¿eh? Ese diodo está soportando corriente inversa, ¿no? Está sometido a polarización inversa. Entonces, sobre sus terminales, ánodo-cátodo, hay un voltaje negativo. Ese lo soporta un solo diodo. En el otro rectificador se reparten entre dos diodos. El voltaje inverso se lo reparten dos diodos, ¿cierto? Porque dos conducen y dos no conducen. Ahora, ese voltaje inverso, en el caso del rectificador de onda completa con punto medio, ese voltaje inverso resulta ser el doble de Vm en el pico. ¿Cómo así? Debido a que hay un diodo que conduce y el otro diodo no conduce, está, digamos, en el caso ideal, abierto, ¿cierto? Ese diodo está abierto. Entonces, cuando el diodo 2 no conduce, voy a tratarlo a él, el otro hace exactamente lo mismo. Lo que tengo para el diodo 2 es esto. Como no está conduciendo, el voltaje Vs tiene polaridad más menos. En el pico será más menos Vm. ¿Cierto? Y en la carga tengo más menos Vm porque está en el pico también, ¿sí? Y aquí está el diodo 2 abierto. Entonces, desde el cátodo hasta el ánodo del diodo 2, tengo un Vm más otro Vm, 2 veces Vm. Entonces, el voltaje en el diodo 2 es menos 2 Vm. ¿Cierto? Tiene un voltaje inverso, doble del voltaje pico de la fuente, ¿cierto? Y ese voltaje inverso se lo tiene que soportar un solo diodo, ¿no? En inversa, entonces, un diodo, el que no conduce, tiene entre ánodo y cátodo un voltaje negativo, o sea, inverso, de 2 veces V en el valor pico. ¿No? Y eso se va alternando. Una vez es el diodo 2 el que tolera ese voltaje inverso, luego le toca al diodo 1. ¿Sí? Y se van alternando en cada ciclo. ¿Qué ocurre en el rectificador de onda completa con puente? Aquí decíamos hay dos diodos que no conducen. Entonces, si por ejemplo están conduciendo el 1 y el 3, porque el voltaje Vs es positivo, entonces los diodos 2 y 4 no conducen, están en polarización inversa. Y sobre ellos caerá también el voltaje 2Vm. ¿Sí? Pero como están en serie, se distribuyen, como suelen ser idénticos los diodos,
Entonces se distribuyen igual ese voltaje. 2 Bm dividido entre 2 le toca 1 Bm a cada uno. ¿Por qué nos interesa el voltaje inverso? Nos interesa el voltaje inverso porque es ese voltaje el que el fabricante suele marcar como un voltaje recomendable que no debe superarse. ¿Ya? En las hojas de datos de los fabricantes se menciona el voltaje inverso de pico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir aquel voltaje que debe evitarse que se supere en forma repetitiva. Entonces se llama voltaje, perdón, quiero escribir con mis colores. Entonces, es decir, se llama voltaje inverso repetitivo. Un valor pico. ¿Ya? Ese voltaje es proporcionado por el fabricante y en la aplicación del diodo, cuando se usa el diodo, deberá procurarse que no se llegue a ese valor. Porque el hacer que se repita continuamente un valor superior al que el fabricante señala podría deteriorar más rápidamente al diodo y hacer que en algún momento se queme. ¿Ya? Entonces ese voltaje hay que cuidarlo. Suele aparecer como PDI. O PID, no sé. Entonces el voltaje de pico inverso repetitivo. ¿Ya? Hay otro voltaje que es no repetitivo, ese quiere decir que puede aparecer alguna vez en la vida y lo va a tolerar el diodo, ¿no? Que suele ser mucho más grande, ¿no? Cercano a los 100 voltios a veces. Pero este, que es repetitivo, está muy por debajo de eso. Entonces, cuando uno va a construir un rectificador, debe tomarlo en cuenta para evitar que se dañe el diodo por repetición de voltaje inverso. En el caso del rectificador de media onda, el voltaje inverso es simplemente el voltaje de M, ¿no? En el de onda completa aparece 2 veces B. En un caso se distribuye entre 2 diodos, en el otro le cae a uno solo. Bien. Ahora, decíamos que en los dos casos, el voltaje que se obtiene en la carga no es tolerable para aplicaciones un tanto exigentes, ¿no? Aplicaciones como las de audio, las de instrumentación, las de cómputo, ¿cierto? No permiten esas grandes variaciones en el voltaje en la carga, porque esto, en el caso del audio, produce ruido audible. En el caso de circuitos
que realizan cómputo, seguramente va a provocar errores de cómputo. Un 0 lógico va a aparecer como 1 o un 1 como 0, y esto va a deteriorar totalmente la información. Entonces no se recomienda en absoluto el uso de este tipo de rectificadores para aplicaciones exigentes como esas, ¿no? Instrumentos, lo mismo, un instrumento que por ese tipo de defecto en la alimentación provoque diferencias en la medida, puede ser catastrófico, ¿no? Si ese instrumento está midiendo, por ejemplo, pulsaciones del corazón de un paciente, podría llevarlo a la muerte porque no detecta como debe, ¿sí? Bien, entonces, en aplicaciones exigentes no sirven este tipo de rectificadores y debe aplicárseles algún tratamiento para su mejora. Ese tratamiento se lo denomina filtrado. Entonces, un rectificador, digamos, en esquema completo vendría así. El tomacorrientes, y de aquí viene el suministro de energía alterna, ¿sí? En el caso de Santa Cruz proviene de la P. ¿No? Ese es el voltaje del primario, que puede ser grande, 220 voltios RMS, que en valor pico ya sabemos que equivale a 311 voltios. Entonces esto se aplica a un transformador, ya sea para onda media u onda completa. Es necesario el transformador, ¿sí? Porque no siempre vamos a querer rectificar los 220 voltios, ¿eh? 300 voltios de pico muy poco se utiliza en circuitos electrónicos, ¿sí? Los voltajes son más bien reducidos. En casos de instrumentos suele ser 12 voltios como máximo. Los circuitos digitales utilizan 5 voltios, ¿no? En los casos de circuitos de audio, de repente para potencias altas sí se utilizan voltajes grandes, en orden de 50 voltios. Entonces, en general, se necesita reducir ese voltaje proveniente de las fuentes de energía domésticas o industriales, que son grandes. Entonces, necesariamente va a haber un transformador, ¿sí? Entonces, el primer elemento que tenemos después de la toma del suministro de energía es el transformador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo aquí? Desde la fuente, un voltaje alterno grande. Después del transformador sigue siendo alterno, pero más chico, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. Puede ser para 12 voltios, tal vez 15, 18, si queremos obtener 5 voltios, 7 voltios, algo así. Gran reducción, ¿no? Porque de 311 voltios de pico hay que bajar a 7 voltios, o a veces menos y a veces más, ¿no? Dependerá de la necesidad de alimentación que tenemos. Enseguida viene la parte de rectificación
propiamente dicha. Puede ocupar un diodo, puede ocupar 2, puede ocupar 4. Depende del modelo que estamos empleando como rectificador, ¿cierto? Pues después del transformador viene el rectificador. Después del rectificador, la forma de onda que vamos a tener puede ser rectificada en media onda o en onda completa, ¿cierto? Eso dependerá de si usamos un diodo, 2 diodos o 4. ¿Bien? A continuación viene el filtro. Y el filtro se lo simboliza a veces de esta manera. Entonces, este filtro lo que pretende es reducir la ondulación. Y ya con ello podemos pasar a la carga. ¿Sí? Y buscamos con el filtro que se reduzca la ondulación, que ya no haya tal diferencia entre máximo y mínimo, y que se parezca lo más posible a una línea recta, aunque no lo sea, ¿no? Entonces hay todavía ondulación, pero es muy poca y está por encima del cero. ¿Sí? O sea que ha disminuido la diferencia entre máximo y mínimo, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía después del transformador un voltaje pico de 10 voltios, con el rectificador, ya sea media u onda completa, voy a tener 10 voltios en máximo y 0 en mínimo, ¿sí? La diferencia de 10 voltios entre máximo y mínimo. Con el filtro podría reducir esa diferencia entre el máximo y el mínimo, por ejemplo, de 10 máximo, 8 mínimo, ¿sí? Entonces la diferencia entre máximo y mínimo baja a 2 voltios. Se puede reducir aún más, ¿no? Entonces la idea del filtro es que reduzca la ondulación, que disminuya esa brecha, esa diferencia que hay entre máximo y mínimo. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? El filtro de ninguna manera va a quitar la ondulación del todo, simplemente la va a reducir, va a disminuir la diferencia entre máximo y mínimo, ¿no? Esa disminución simplemente es que levanta el nivel del mínimo, ¿sí? El nivel del mínimo, que era 0, se levanta a un cierto valor. Bien. Ingeniero, Dígame. el ruido entonces por la ondulación, y lo que busca el filtro es, como, por así decirlo, yo viéndolo gráficamente, reducir la amplitud de la ondulación para que sea lo más lineal posible. Claro, disminuye la diferencia entre el máximo y el mínimo, por lo tanto la ondulación es menor. ¿Sí?
Eso es lo que busca el filtro. Disminuir la ondulación. Entonces, bueno, numéricamente va a reflejar esto en un cambio en el factor de rizo, ¿no? Hemos visto que el factor de rizo en un rectificador de media onda es más de 100%. En un rectificador de onda completa baja a 40 y pico por ciento. Pero eso todavía es muy grande para aplicaciones exigentes, ¿eh? De repente una aplicación podría aceptar ondulaciones del orden de 5%. ¿Qué puedo hacer para para bajar a 5%? Simplemente hacer que sea menor la ondulación, o sea, que sea menor la diferencia entre máximo y mínimo. ¿No? Quitarla del todo con este esquema no se puede. ¿Ya? Hay otros esquemas que permiten anular del todo la ondulación. Con este esquema simplemente se la disminuye. Veremos entonces uno de los filtros que más se utilizan en este tipo de rectificadores. Es el filtro capacitivo, o sea, se utiliza como elemento de filtrado un condensador. El arreglo es muy sencillo. Empezaremos viendo con el rectificador de media onda. ¿Sí? Nuestro rectificador de media onda, aquí, bueno, estoy resumiendo en esta fuentecita el secundario del transformador. ¿Sí? Entonces, nuestro rectificador tenía un diodo y aquí venía la carga. Entonces, pues, lo que voy a hacer es simplemente poner en paralelo con la carga un condensador. ¿Bien? ¿Qué hace el condensador? El condensador, habíamos visto en análisis de circuitos, es un dispositivo muy simple. Está formado por dos placas conductoras paralelas separadas por un dieléctrico, por un aislante. Entonces, este dispositivo así tan simple tiene la característica de acumular energía. Es decir, que puede almacenar energía en algún momento
Bueno, seguimos. Decía que el condensador tiene esa característica, ¿no? La característica de almacenar energía cuando una fuente le proporciona energía. O sea, si yo conecto el condensador a una batería de 12 voltios, muy rápidamente
va a alcanzar ese voltaje. Y si le quito el suministro de energía, le saco la batería, el condensador mantiene almacenada esa carga. Es decir, que va a seguir presentando 12 voltios entre sus terminales. Pero ese voltaje no es indefinido en tiempo, sino que si lo conecto el condensador cargado a una carga, una resistencia, por ejemplo, ese voltaje va a disminuir. Y del mismo modo en que se carga rápidamente, también se descarga rápidamente. Tanto la carga como la descarga obedecen a leyes exponenciales. Entonces, si conecto el condensador en paralelo con una resistencia, ¿no?, este circuito conocido como RC, entonces si el condensador tiene un voltaje inicial el voltaje en el condensador es igual a Vm, ¿no? Esto en T igual a 0, entonces el voltaje en el condensador, que como está en paralelo es el mismo que en la carga, a lo largo del tiempo, contando el tiempo a partir de ese 0, en el que el voltaje del condensador es Vm, varía, decía, exponencialmente de esta manera: Vm por E a la menos T sobre EdC. Y ese producto RC se lo conoce como constante de tiempo. Como es una función exponencial de exponente negativo, decae muy rápidamente, dependiendo del valor del producto RC. Entonces se estima que en un tiempo de aproximadamente 5 veces la constante de tiempo, 5 veces RC, el voltaje prácticamente se ha extinguido porque alcanza un valor cercano a menos de 1% de su valor inicial. ¿Ya? Entonces, si inicialmente tenía Vm, a partir de T igual a 0, este voltaje va a decaer muy rápidamente, tendiendo a 0, ¿sí? Y se puede decir que llega a 0, en realidad matemáticamente no llega nunca a 0, porque es asintótico con el eje horizontal, pero podemos fijarle un límite y decir cuando ha bajado menos de 1% ya está en 0, ¿cierto? Entonces más o menos este voltaje menor a 1% se lo alcanza en un tiempo aproximadamente igual a 5 veces el producto EdC, ¿no?, la constante de tiempo. ¿Sí? Entonces, el voltaje tiene menos de 1% cuando ha transcurrido un tiempo tan corto como 5 veces RC. Bueno, ahora, ¿cómo opera en el circuito rectificador? Lo que ocurre es que en el primer semiciclo, en el semiciclo positivo, BS provee voltaje positivo, ¿sí? Entonces el diodo conduce
conduce el diodo, por lo tanto, transfiere energía a la carga. Pero como en medio está el condensador, este se va a cargar. Y lo hace, como les decía, muy rápidamente. Rápidamente alcanza un valor igual al del voltaje Vs. Cuando en la fuente llega al valor pico, a Vm, el condensador también lo va a hacer, pero de manera natural, al ser sinusoidal el voltaje de la fuente, llega al pico y empieza a bajar, ¿cierto? Entonces, en la fuente disminuye el voltaje y aparece menos de Vm, pero el condensador se cargó al valor Vm. Entonces el voltaje en el condensador es más grande que el de la fuente. Eso hace que deje de conducir el diodo. Y quien le entrega tensión a la carga es el condensador, ¿no? Ese voltaje que almacenó lo empieza a perder entregándoselo a la carga. Y lo hace exponencialmente. ¿Ya? Entonces, si ahora dibujo, voy a hacer hasta acá. El voltaje Vs acá, que eso ya sabemos cómo es, ¿cierto? Está feo ahí, ¿no? Voy a borrar esto. Voy a hacer. Bueno, sigue tan feo, pero no importa. Entonces este es el voltaje Vs y sabemos que en la carga ese voltaje se repite solo en el primer semiciclo. En el segundo no hay tensión en la carga porque el diodo no conduce, pero aquí está ocurriendo esto, que el diodo conduce y le entrega energía al condensador. O sea que se carga hasta aquí el condensador. En el momento en que el condensador alcanzó el valor de M, este es el valor de M, ¿no? Entonces alcanza el valor de M, deja de conducir el diodo. ¿Por qué? Porque el condensador tiene ese valor y la tendencia de la fuente es a disminuir. Naturalmente, en forma sinusoidal, va a ir decayendo hacia cero. Entonces, disminuyó el voltaje de la fuente, pero el condensador ya se cargó a ese valor y ahora empieza a entregar ese voltaje a la carga. Pero esto lo hace de manera exponencial. Exponencial decreciente, va a tender a cero en algún momento. Sin embargo, creo que lo llevé muy rápido a cero. Voy a borrar eso, si no, no se va a notar nada. Voy a hacer que tienda a cero un poquito más lento. ¿Ya? Entonces, la fuente durante este segundo semiciclo tiene valores negativos, ¿sí? Y peor aún, el diodo no conduce. Luego de pasar el segundo semiciclo de valores negativos, empieza otra vez a subir, ahora con valores positivos, hasta tender a Vm y luego vuelve para atrás. Como el condensador almacenó energía, se la va a entregar a la carga, decíamos, y esta va a disminuir exponencialmente. Pero aquí se encuentra con que otra vez la fuente puede cargar al condensador hasta el valor de N.
y se va a descargar, etc. Entonces vean que el valor mínimo que teníamos con el rectificador de media onda que llegaba a 0, ahora ya no llega a 0, ya tiene un valor superior a 0. ¿Cierto? Entonces hemos levantado el mínimo, disminuyendo la diferencia máximo-mínimo. ¿Sí? Puedo decir que este es el valor máximo y este es el mínimo. ¿Estamos bien? Ahora, bueno, cuantitativamente el problema es un tanto complejo porque tenemos que relacionar una ecuación sinusoidal, que es la de variación del voltaje natural de la fuente, ¿sí? Sinusoidal, y la otra es la de descarga exponencial del condensador. Entonces tengo que trabajar con una ecuación trigonométrica y una ecuación exponencial, ¿no? Bueno, matemáticamente es muy complicado y por lo tanto se recurre a aproximaciones que lo que procuran es determinar el valor mínimo del voltaje en primera instancia, ¿no? Ya sea encontrar ese voltaje mínimo o encontrar el tiempo que transcurre hasta que se encuentran la exponencial y la sinusoide, ¿no? Bueno, más que interesarnos en ese tiempo, estamos interesados en el voltaje. Bueno, entonces vamos a ver esa aproximación que se hace para determinar el valor mínimo del voltaje. El máximo ya sabemos que es Vm, afinando Vm menos 0,7. Entonces ahora nuestro interés es encontrar el voltaje mínimo. ¿Ya? Cálculo del voltaje en la carga en su valor mínimo. Bien, para ello decía, se hace aproximaciones lineales. Una aproximación lineal interesante es la que surge de las series exponenciales, o más bien series de potencias de funciones continuas. ¿Ya? Me voy a referir a ella. La función e a la menos x se puede aproximar como una sucesión de potencias enteras. Entonces esta se puede aproximar mediante esta relación: 1 menos x más x cuadrado menos x cubo más etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahora, si pensamos en que x es pequeño,
El valor de x al cuadrado es mucho más pequeño. El valor de x al cubo es recontra más pequeño y peor los demás, ¿sí? Entonces, bien podemos recortar esa secuencia considerando solamente los dos primeros términos. ¿De acuerdo? Podríamos probar, ¿no? Entonces, si x es pequeño, bastante menor a 1, entonces e a la menos x se puede aproximar con solamente los dos primeros términos, desechando los de orden superior, porque son demasiado pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, si x es 0.1, x al cuadrado es 0.01, ¿no? La diferencia entre uno y otro es de 1 a 10, entonces tal vez lo podemos desechar. X al cubo ya es una milésima, ¿cierto? Entonces peor. Bien, entonces tomando solamente dos términos, válido cuando x es inferior, bastante inferior a 1, ¿no? Inclusive se puede restringir a 0.1. Entonces, para valores de x menores a 0.1, digamos, la validez de esta igualdad es cierta. Entonces, si considero así, y teniendo en cuenta que voy a volver a dibujar la traza un poquito más grande para que se note. Sí, esta es la parte sinusoidal hasta que se carga el condensador. Luego viene la parte exponencial donde antes voy a dibujar esto. Dos, cuatro, seis, 2, 4, 6 aquí. Esa es la punteada, es la forma en que la onda rectificada va a presentarse, ¿cierto? Entonces el condensador hizo que esto no llegue a 0 porque se cargó y empieza a descargarse y se encuentra aquí otra vez con la sinusoide, vuelve a cargarse, etc. Pues lo que estamos buscando es encontrar esto, ese punto de encuentro, ¿cierto? Entonces yo puedo ver, en consideración del tiempo, que hasta aquí tengo un periodo. Esto es medio periodo. Ahora, el tiempo que ha transcurrido aquí, voy a hacer con otro color, el tiempo que ha transcurrido aquí entre la descarga y la carga, no es ahí, ¿no? Esto es un poquito más atrás, aquí. Entonces, lo puedo dividir en dos tiempos. Uno que voy a llamar T1, que es el tiempo de descarga, y el otro al que voy a llamar T2, que es el tiempo de carga.
la suma de estos dos tiempos hace un periodo, ¿sí? Porque lo estoy midiendo entre un pico superior y el otro pico superior. Entonces, T1 más T2 hacen el periodo T, pero T2 es menor que T1. O sea, T1 es mucho mayor que T2. Entonces, en virtud a esto, yo puedo decir que T sub 1 es aproximadamente igual a T. ¿De acuerdo? Entonces, desde el momento en que empieza la descarga, que es el tiempo que estoy tomando como T sub 1, eso es totalmente exponencial, ¿sí? Entonces la ecuación sería E a la menos T sub 1 sobre RC. Y eso dice esta aproximación de la función E a la menos X en términos de potencias, que es aproximadamente igual a 1 menos X, o sea que sería aproximadamente igual a 1 menos T sub 1 sobre RC. ¿Cierto? Ahora, si T sub 1 digo que es igual al periodo T, entonces, bueno, aquí debería haber puesto Bm, ¿no? Bm. Y aquí también Bm. Bueno, que se pueden cancelar, ¿cierto? Entonces, el valor que adopta el voltaje mínimo es el que se tiene en T sub 1. Y eso es, por la aproximación esta, igual a 1 menos T sub 1 sobre RC, ¿cierto? Pero como T sub 1 yo puedo decir que es casi T, entonces lo voy a poner así. ¿De acuerdo? Estamos a 9 minutos todavía. Entonces tengo con esto la aproximación del valor mínimo de B en la carga. Ahora este T es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? T, que es el periodo, es 1 sobre la frecuencia. Entonces ya estoy en condiciones de obtener la diferencia entre el máximo y el mínimo. A eso se llama voltaje pico a pico. De máximo menos de mínimo. ¿Sí? El máximo es Bm.
y el mínimo es este que hemos encontrado. Entonces la diferencia, pico a pico, sería Dm menos esto que hemos obtenido acá. Entonces Vm con el otro Vm se cancelan y me queda que el voltaje pico a pico había sido T sobre Rc de Dm. Puedo cambiar T por 1 sobre F, ¿no? Bien, entonces eso me da el valor de la diferencia entre pico superior y pico inferior. Bien, ahora, como la relación que habíamos manejado para darle un sentido de calidad numérica al rectificador, está relacionada con el valor medio, ¿cierto? Entonces, necesariamente el valor medio debe estar entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? El valor medio necesariamente tiene que ser mayor que el mínimo, menor que el máximo, ¿no? O sea, el voltaje CD tiene que ser mayor que este mínimo y menor que el máximo. Voy a hacer una otra aproximación. Voy a decir que el valor CD está exactamente en la mitad entre los dos. ¿Ya? Entonces digo que el valor CD es igual al máximo, ¿no? Este máximo ya sabemos que se llama B. Entonces sería el máximo menos la mitad del pico a pico. ¿Cierto? O el mínimo más la mitad del pico a pico, da lo mismo. Entonces voy a usar esta última expresión. Con eso el valor CD sería de M menos la mitad de este pico a pico que hemos calculado. De M sobre 2 F EDC. Bueno. Y podemos todavía hacer una otra aproximación más. Como necesitamos calcular el valor RMS de este voltaje de rizo, ¿no? Muy difícil hacer el cálculo porque una parte es exponencial, la otra es sinusoidal, ¿no? El voltaje RMS es la integral de eso, entonces nos vamos a complicar por el hecho de no conocer el punto de encuentro. Entonces, una buena aproximación es decir que esa forma en que está variando el voltaje en la carga es sinusoidal. ¿Por qué hacer eso? Simplemente porque sabemos cómo es el valor RMS de una sinusoide. Es el valor pico dividido entre raíz de 2, ¿no? Lo que habíamos hecho en la clase del viernes. Entonces, el voltaje de rizo en valor RMS es
el valor pico a pico, la mitad del pico a pico, ¿no? Tengo que tomar la mitad porque su amplitud es la mitad del pico a pico. Entonces es 1/2 del voltaje pico a pico dividido entre raíz de 2. ¿Cierto? Esa es la aproximación sinusoidal que le estamos otorgando a la forma del voltaje de rizo. Entonces, como hemos calculado el pico a pico, esto quedaría en Dm sobre 2 raíz de 2 de F RC. Bien, y ahora sí estamos en condiciones de obtener, y ahí nos pasamos el tiempo. Escribo esta ecuación y nos vamos. Entonces decía, estoy en condiciones de obtener el valor del factor de rizo. El factor de rizo es el voltaje de rizo, RMS, dividido entre el valor del voltaje medio, el CD, ¿no? Entonces, para el caso, dividiendo este VRMS entre el CD, ¿no? Desaparece DM porque aparecen los dos en el numerador y nos queda, ¿qué nos queda? Nos queda 1 menos, ¿dónde está eso? Aquí, ¿no? De esta ecuación de acá, que es el valor CD, voy a factorizar DM, ¿sí? Entonces me queda 1 menos 1 sobre 2 FRC, ¿cierto? Multiplicado por DM. Y en el numerador tengo el valor RMS, este último que encontré, que es DM sobre 2 raíz de 2 FRC. Entonces se cancelan los DMs, voy a hacer operaciones en el denominador, me queda como denominador en el 2FRLC y se cancela con el de arriba. Entonces finalmente lo que quedó es